buenas, bienvenidos al segundo Congreso Iberoamericano sobre Ecología de Medios. Me llamo Fátima Martínez, soy profesora de periodismo desde hace más de 17 años y empecé muy joven con el uso de las redes sociales y la innovación digital. Con lo cual vamos a dar una conferencia titulada La fotografía discreta, experiencias urbanas con la mobigrafía. La dividimos en tres, vamos a hacer un pequeño taller de fotoperiodismo y después vamos a hablar de fotografía móvil poniendo algunas referencias y algunos ejemplos que nos van a venir muy bien a la hora de hablar de la fotografía y de este taller de fotoperiodismo. Las primeras 4 preguntas que me gustaría lanzar para los que me están escuchando es plantéense muy bien qué es fotografía para ti o para usted, qué es la fotografía, por qué solemos hacer fotos y para qué puede servir una foto. Normalmente hablamos mucho de teoría, pero también es bueno para pararse a pensar por qué necesitamos hacer fotos y para qué. Definición de la RAE de fotografía es del griego phos, que es luz, y graphe, que es conjunto de líneas escrituras. Quiere decir que fotografía es escribir con la luz. Antes de que el término se utilizara, se definía como daguerrotipia, porque Louis Daguerre fue uno de los principales pioneros de la fotografía, junto con Nicéphore Niépce, que crearon una de las primeras imágenes en la historia de la humanidad de la fotografía, que es una imagen de unos tejados en blanco y negro, cuya exposición fue muy larga para poder captar la luz. Buscando una definición en la Real Academia Española de la Lengua, encontramos que la fotografía es el procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de la realidad mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre un sensor. Es decir, es una representación o descripción de gran exactitud sobre la realidad. Eso sería una definición sobre fotografía. Los retratos fotográficos son fotografía, las fotografías callejeras o las imágenes de Lesbos. Aquí vamos a presentar una serie de fotografías en blanco y negro porque a mí me gusta mucho trabajar el blanco y negro. Y recomiendo la lectura de un libro que me encanta de Gisèle Freund que se titula La fotografía como documento social. Fue la tesis de una joven alemana sobre fotografía, donde nos habla que los primeros fotógrafos no tenían ninguna pretensión de hacer arte, trabajaban con la mayor frecuencia para sí mismos y solo un círculo de amigos sabían lo que hacían. Quienes en realidad manifestaban un deseo y una pretensión en hacer arte eran los comerciantes de la fotografía, pues a medida que disminuía la calidad de sus trabajos le añadían adornos y sí le añadían como unos elementos artísticos. Entonces aquí lanzo una pregunta. La pregunta es, ¿artista o fotógrafo? ¿Con qué nos quedamos? Probablemente muchos fotoperiodistas se enfadarían conmigo si yo les llamara artistas. Y muchos fotógrafos lo que desearían es hacer arte y no solo fotoperiodismo. Entonces ahí tenemos una gran disyuntiva entre la industria y el arte, ¿no? que nos vamos a plantear. Los fotógrafos, en oposición a los artistas, se mostraban unánimes. La fotografía se relacionaba con el arte y no con la industria. Esa manera de ver las cosas les concedía mayor crédito entre el público. La competencia comienza desde el inicio del oficio del fotógrafo, que hoy es mucha y sigue siendo mucha. En 1864, 25 años después de que se divulgara la fotografía, nacieron 25 revistas especializadas en diferentes países, mayormente en Europa. Vamos a hablar de 3 definiciones: fotoperiodismo, documental y reportaje. Fotoperiodismo es grabar eventos mediante una o varias imágenes destinadas para los periódicos, las revistas o las publicaciones impresas o digitales. La objetividad debería ser el objeto de todo fotoperiodista a la hora de hacer una fotonoticia, es decir, intentar ir al hecho tal cual, pero todos sabemos que a la hora de captar una imagen, simplemente con buscar un frame determinado, ya estamos trabajando de una manera subjetiva. Sin embargo, la fotonoticia nos exige esa claridad y esa objetividad máxima. El reportaje es mucho más profundo, consiste en narrar una historia, tal vez no sea para el breaking news y no deba de ser para el breaking news, sino que se necesita una semana, 2, un mes,
un tiempo determinado para que el fotoperiodista trabaje mucho tiempo sus historias y luego puedan ser publicadas, y si no publicadas en suplementos o revistas, se haga un trabajo de una exposición determinada o se haga un trabajo más a largo plazo por encargo para determinadas agencias o para determinadas organizaciones, ONGs o otras organizaciones corporativas, para trabajar una historia con mayor profundidad. Documental se refiere a imágenes que documentan un lugar, un hecho, una escena y nos ofrecen historias diferentes de un mismo lugar. Por ejemplo, fotógrafos callejeros o fotógrafos documentales que hay en la ciudad de Nueva York, que hay en ciudades como Londres o como Madrid, que hacen un documentalismo de las calles de las grandes ciudades. A la hora de hablar del inicio del fotoperiodismo, ponemos como ejemplo la Guerra de Crimea. Roger Fenton es considerado uno de los fotoperiodistas más tempranos a la hora de trabajar la imagen en una guerra. ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros fotógrafos enviados en guerra por el London News con el fin de documentar la Guerra de Crimea. Luego, otra guerra que fue documentada, la Guerra Civil Norteamericana, fue documentada por 3 fotógrafos fundamentalmente, Alexander Gardner y Matthew Bradin, fueron 2 de ellos, y mostramos algunas fotos en blanco y negro muy interesantes de la guerra, y vemos que son fotos de cuando ya ha pasado la acción, porque las cámaras y el peso de la cámara no permitía hacer fotografías como las estamos haciendo ahora. Avances técnicos fotográficos van a ser claves a la hora de hablar de fotografía. Mientras Fenton, Gardner y Brady usaban un procesado de placas húmedas, es a partir de 1871 cuando la invención de placas secas permitía que las imágenes fueran capturadas con poca luz natural. A partir de 1900, las imágenes fueron impresas en rotativas de periódicos a alta velocidad, es decir, a primeros del siglo XX es cuando por primera vez podemos hablar de que se pueden publicar imágenes en periódicos. 1935 es un año clave para AP porque lanza Wirephoto, permitiendo el envío de imágenes por telégrafo o teléfono, cosa que es muy interesante para los fotoperiodistas que estaban sobre el terreno. Y en 1920 se llega la Leica, la cámara preferida de numerosos fotógrafos hoy en día, y la lente de 35 milímetros que muchísimos fotógrafos aman y adoran por la cercanía que supone estar con el objeto retratado o el sujeto retratado. Hay un fotógrafo que me encanta ponerlo como ejemplo, que es Wiggy, un fotógrafo del Lower East Side de Nueva York, que vive en la isla de Manhattan, y en la década de 1930 y 1940 usaba una cámara de gran formato para hacer fotos de crímenes, robos, accidentes de tráfico, muertes, y muchas veces llegaba antes que la policía, hacía la foto y mandaba a la rotativa sus imágenes para que fueran publicadas. Muestro aquí una imagen de una pareja besándose en el cine, en blanco y negro, que me encanta, de Nueva York, y me parece que retrata muy bien la época de aquel momento. Otra época dorada que hay que tener en cuenta en Estados Unidos es 1930, cuando se produce una gran crisis rural en todo Estados Unidos, y que va a haber 2 fotógrafos claves, y aquí vamos a mostrar ahora unos retratos preciosos de Walker Evans y Dorothea Lange. Dorothea Lange, que se va a caracterizar por ser una mujer que ha sido contratada por el gobierno para hacer y retratar las familias migrantes pobres en Estados Unidos, y clave es la fotografía de la mujer migrante. Entre 1935 y 1939, Lange fue empleada por la Farm Security Administration, que es la Administración para la Seguridad Agraria en Estados Unidos, y pudo fotografiar la migración de trabajadores agrícolas. Todas sus imágenes fueron distribuidas de manera gratuita a los medios de comunicación en Estados Unidos, con lo cual la madre migrante tuvo un gran impacto y se pudo viralizar ampliamente o publicar por todo Estados Unidos sin problemas. Mostramos la imagen de la madre migrante en blanco y negro, que es maravillosa, y los diferentes ángulos que tomó Dorothea Lange como fotoperiodista. Un hito clave en 1947 va a ser la creación de la Magnum Picture Agency, donde va a estar Robert Capa, Henry Cartier-Bresson, George Roger y David Seymour. Muy conocido por todos es Robert Capa, pero también Henry Cartier-Bresson tiene un libro que se llama El ojo del siglo, que recomiendo leer,
porque es maravilloso, donde habla de toda su trayectoria fotográfica. Y la Magnum Agency se encargó fundamentalmente, estos 4 fotógrafos, en reportar y en documentar la Segunda Guerra Mundial, en Europa. Algunas fotos de Henri Cartier-Bresson nos gustaría mostrar y de capa, y hablar de algunas imágenes, o sea, algunas revistas claves en esta época dorada del fotoperiodismo, donde la imagen cobra un gran valor: Life, Time, Picture Post y Paris Match. Bueno, pues esto es para tener en cuenta a la hora de hablar del fotoperiodismo, el inicio del fotoperiodismo. Sin embargo, la tecnología evoluciona, se produce una revolución digital a partir de la década de los 90, y ya a primeros del siglo XXI tenemos todo: un móvil, un iPhone, un celular, un smartphone con conexión a internet, con 2 cámaras, una para hacernos selfies, otra para hacer fotos en la calle. Algunos tienen 3 cámaras. Sabéis que hay marcas de celulares que tienen cámaras buenísimas, que ayudan para el trabajo complementario de fotoperiodistas, o incluso que sirven para hacer fotografía callejera de manera brutal y espectacular. Llega la época del periodismo móvil, de nuevas narrativas, se crean nuevos conceptos como de narrativas transmedia con Jenkins. Jenkins nos da 4 ideas en el que dices que la historia no se repita o adapta en diferentes plataformas, sino que crece. Cada medio se dedica a hacer lo que mejor sabe hacer. Cada plataforma es una puerta de entrada a un nuevo universo narrativo, y los fans y las comunidades virtuales lo que hacen es acrecentar este contenido. Mario Tascón, una persona clave en el uso y el desarrollo del periodismo digital en España, pionero, nos dice que ahora los profesionales no solo tenemos que trabajar para los usuarios, sino también para los algoritmos, para las redes sociales, y que necesitamos tener una mayor destreza digital. El Mojo se desarrolla como el Mobile Journalism y el periodismo móvil, que se traduce como periodismo móvil a aquel periodismo que se realiza con la ayuda de un teléfono móvil o un smartphone. Y ponemos como ejemplo a Andy Carvin, que es un fotógrafo, o sea, es un periodista, que no es fotógrafo, es periodista de Estados Unidos, que transmitía para NPR News todas las revueltas árabes desde 2011 a través de su teléfono móvil y con el uso de Twitter y de redes sociales, ¿no? Os animo a que creéis una definición de periodismo móvil hoy y penséis muy bien por qué es tan importante una herramienta como un celular para el periodista de hoy. Quiero deciros que hay una definición sobre periodismo móvil o mobile journalism, que nos dicen que es trabajar historias, fotos y vídeos desde el terreno, es lo que nos permite el teléfono móvil o el celular, y trabajar la historia con mucha más celeridad. Hay un cambio de paradigma, sin duda, y el reportero móvil tendrá que tener un buen equipo, unas buenas herramientas, estar conectado a un Wi-Fi, tener memoria móvil, cargadores portátiles, apps de trabajo, conexión a redes sociales, saber trabajar la historia a tiempo y con conocimientos de foto y vídeo, porque cada vez el fotógrafo y el periodista tienen que ser mucho más versátiles. En este sentido, yo voy a poner como tres ideas en la mesa de la movilidad o de la telefonía móvil, que es el dominio de la narrativa audiovisual, comunicar en creatividad, es decir, buscar el engagement con la comunidad que nos lee, y una difusión vía social media o vía redes sociales para darle mayor publicidad a todo nuestro trabajo. El teléfono tiene muchas ventajas, es muy discreto, podemos hacer fotos sin que la gente o vídeos sin que muchas personas se den cuenta. La cámara de fotos es más pesada, es más grande, es más invasiva. Si queremos ser muy discretos nos da la facilidad, es más rápido. Tiene una carga de memoria ya el teléfono que también nos permite trabajar con mayor facilidad. En el caso de que se estropee nuestro equipo, cargamos con nuestro móvil. Tenemos unas apps directamente que nos hace que nos conectemos con nuestro trabajo directamente, y me parece interesante y relevante hablar de Michael Christopher Brown, que es un fotoperiodista hoy de la agencia Magnum, que se ha encargado de utilizar el teléfono móvil en zonas de conflicto. Os recomiendo seguirle en Instagram, porque él Brown se explica que decidió utilizar el smartphone porque era una forma de conseguir imágenes interesantes de manera rápida.
Michael Christopher Brown, igual que recomiendo a Matt Black, que hace fotografías en blanco y negro y utiliza muy bien el uso de redes de social media, y ha trabajado la pobreza en Estados Unidos ahora en los últimos años para Magnum y está haciendo un trabajo maravilloso en blanco y negro. Tim Cast es un chico joven que ha trabajado las protestas sociales de Estados Unidos en tiempo real vía uso del teléfono móvil, utilizando el drone y trabajando para grandes medios como El País, The New Yorker, The New York Times, The Guardian. Ha sido premiado con numerosos premios internacionales y os lo pongo como referencia porque es un periodista que es muy rápido y sabe contar la información a gran velocidad. Apps que recomiendo para trabajar la fotografía dentro del teléfono móvil: Photoshop Express, Snapseed, Over, Live Collage o Instagram. Vídeo: Filmic Pro, Philippagram, iMovie, Hyperlapse o Periscope. En audio: Memo Voices, o sea, las notas de voz que solemos utilizar, Audition, SoundCloud, y la social media que ya todos conocemos, como son WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter o incluso Periscope, como medio de comunicación a la hora de hacer prácticas en directo. Periscope, coberturas en tiempo real. Instagram, fotos y vídeos con las stories de Instagram que nos permite trabajar, Facebook Live en un momento dado o Twitter. Pero sí que considero que hay que saber trabajar muy bien la información primero para después llevarlo a los social media. Con respecto a la fotografía, voy a poneros varios ejemplos. Uno es este libro, La fotografía móvil, de Rodrigo Rivas, un español que ha sido uno de los más pioneros a la hora de trabajar fotografía y reportería móvil. Ya está dando sus cursos en la Escuela de Madrid de EFTI de Street Photography y de fotografía móvil. Otra es Viviana Peretti, también la recomiendo seguir en redes sociales, porque Viviana es italiana, está afincada aquí en Bogotá. No os he dicho que estoy en Bogotá, estoy hablando desde Bogotá, y Viviana ya está dando clases de smartphone photography para periodistas y para no periodistas, gente que quiera crear o promover su mirada a través del uso de la cámara de fotos de un teléfono móvil. Os voy a enseñar esta foto que tenemos aquí, está hecha con un teléfono móvil. Vemos que si la foto la imprimimos como de toda la vida en pequeñito, no pierde calidad. Y esta foto está hecha con un teléfono móvil, por eso quería enseñarla. En el momento que pierde calidad, en el momento o resoluciones, cuando estas dos fotos, son fotos creadas y hechas con teléfono móvil, pierden calidad en tamaño grande, y las he hecho yo. Mi Instagram es Fatigrafías, juego con el nombre de Fátima y fotografía, porque llevo el nombre de Fatigrafías conmigo. Quería recomendar para los de habla hispana que estén en España o en América Latina este libro, La visión fotográfica, de Eduardo Momeñe, donde hay un background bastante interesante de fotógrafos y de fotografía para todos los amantes de la fotografía. Es La visión fotográfica, curso de fotografía para jóvenes fotógrafos. Y desde mi experiencia, comentaros que yo empecé a hacer fotografías con el móvil cuando yo tenía un iPhone. En el 15 de marzo del 2011, en España, se produce una revolución en España, la Spanish Revolution, y somos muchos fotógrafos y muchos periodistas los que empezamos a hacer coberturas en tiempo real vía iPhone o vía smartphone. A partir de ahí empiezo yo a trabajar mucho las redes, a trabajar mucho la fotografía callejera, y muchas veces son acontecimientos propios, porque el 11 de septiembre en Nueva York fue un revulsivo para el periodismo digital en el mundo, y en España fue un revulsivo para el periodismo móvil el 15 de marzo del 2011, o sea, cuando empiezan todas las Spanish Revolution, las revueltas árabes. En el 2011 empieza en Madrid, pero luego se producen todas las revueltas árabes y también se utiliza mucho el periodismo móvil. Quiero que os animéis a trabajar la cámara de fotos de un móvil como si fuera una cámara de fotos real, porque lo es, de hecho, pero como si fuerais fotógrafos callejeros, a que os atreváis a ser creativos, a que editéis en blanco y negro con Photoshop Express
y a que publiquéis en redes sociales para generar cierta comunidad. Yo estoy, ya os digo, Fatigrafías en Instagram, Fátima MG en Twitter, y podéis también, si tenéis alguna sugerencia o queréis hacer historias o queréis escribirme sin ningún problema a fatimamargu@gmail.com. Espero que todo esto que os he dado, que os voy a acompañar la conferencia con 2 PowerPoints y con todas estas referencias que os acompaño, espero que os sirva, espero que os haya gustado la conferencia, y me tenéis en Instagram, ya os digo, Fatigrafías, o por email si me queréis hacer alguna consulta determinada sobre algo concreto. Os animo a que trabajéis la imagen y a que seáis creativos y aprendáis a mirar de otro modo la realidad. Muchísimas gracias por escucharme y gracias por vuestra colaboración. Gracias, Denise Porto, por contar conmigo, y espero que este segundo Congreso Iberoamericano sobre Ecología de Medios os guste. Un saludo a todos.